Primeramente, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Es un placer y un honor que nos reciban en la embajada. Nos gustaría conocerla un poquito más a fondo, más en lo personal. Tuvimos la oportunidad de investigar un poquito acerca de usted, de su carrera profesional, pero igual quisiéramos como que nos platicara un poquito acerca de todo este recorrido que ha tenido en su ámbito profesional y demás como generalidades que ha tenido en este camino. Bienvenidas, bienvenido a la embajada. Lo primero, yo no soy una diplomática de carrera, yo soy una designación política por parte del presidente Gabriel Boric, que está ahí. Yo de profesión soy periodista, me desempeñé básicamente en medios de comunicación, siempre en Chile, que es mi país de origen, y trabajé como 25 años en medios de comunicación, si quieres contarnos para ir al trabajé 25 años aproximadamente siempre en medios de comunicación, haciendo de todo, o sea, partí como reportera volante, después llegué a conducir programas. Y conduje programas políticos principalmente, esa era mi área de especialización. Y desde los micrófonos de la radio, básicamente, trabajaba en radio y televisión, pero desde el micrófono de la radio salté a la política. Y yo me transformo en la primera candidata presidencial del conglomerado. De ahí yo salto desde el periodismo que hacía en la práctica, ¿no? Dejo al lado mi profesión porque no es compatible, por lo menos en un país como Chile, volver a hacer periodismo como el que hacía. Y entro de lleno a la política, me quedo trabajando en los frentes feministas más bien y tratando de que este frente amplio se vaya consolidando. Eran muchos movimientos y se fueran consolidando en menos movimientos, partidos políticos, en fin. Y después me transformó en convencional constituyente en la primera propuesta constitucional que tuvimos y que le fue mal, a la segunda también, pero en fin, me tocó salir electa para hacer, y yo me postulé porque me parecía que era algo que me interesaba mucho, que era cambiar la constitución en Chile, y fui convencional constituyente. Entonces, termina ese trabajo de la primera convención y ahí es cuando el presidente, que es mi presidente, habla conmigo y me dice que a él le gustaría que yo me viniera a México a representar a Chile. Y así como estoy como embajadora de Chile acá en México. Esa es un poco la trayectoria. Antes se dieron como para que justamente diera ese salto e incursionarse de toda esa transformación que se está viviendo. Yo creo que como trabajaba como periodista o en la vida profesional era periodista de programas políticos, yo lo que hacía era programas políticos. Hice mucho tiempo noticias y después salté a los programas políticos. Y eran programas de discusión política. Y yo siempre me sentí una actora de la política en Chile. O sea, independiente que fuera periodista, me sentí una actora de la política, no partidista, sino de la política. En los programas que yo tenía o que hacíamos, siempre discutíamos respecto a esa creciente apatía que existe con la política o esa confusión de que la política es solo partidista, cuando la política es siempre, ¿no? O sea, por vivir en sociedad hacemos política permanentemente. Entonces, creo que al sentirme una actora política, una va definiendo las cosas que ve en el país y qué cosas cree que hacen falta, ¿no? Y creo que tienes razón en un análisis. Creo que los grandes bloques políticos o la política que venía haciéndose, por lo menos en Chile, en los últimos 30 años, llegó a un punto de agotamiento. O sea, venía siendo una política que yo creo que fue muy rica para Chile en muchos aspectos. Creo que fue súper valioso la manera en que pudimos hacer una transición sin muertes, o sea, sin muertes en ese momento, hubo muertes en la dictadura, pero una transición pacífica entre la dictadura, una dictadura muy feroz que tenía Chile, a un país democrático. Creo que todo ese conglomerado centro-izquierda, que para mi gusto llegaba a una suerte de agotamiento, sí tuvo años brillantes. En el año 90, por ejemplo, cambió la forma tributaria, puso nuevas reglas para el trabajo, o sea, cambió mucho de lo que venía heredado de la dictadura para generar un país que en los años 90 estaba bien, ¿no? Creo que quedaron cortos con otras cosas que empezaron a surgir ya con protestas grandes en temas que venían arrastrándose como pensiones muy bajas, salarios bajos, la segregación en las ciudades, la gran desigualdad que creo que en muchos países de América Latina compartimos. De hecho, Chile y México tienen cifras similares en todos esos factores. Entonces, creo que el agotamiento de las respuestas para las demandas ciudadanas marca periodos concretos. Entonces, no es que los nuevos conglomerados tengan todas las respuestas, creo que cada vez más difícil, porque creo que cada vez hay más preguntas y hay, por las redes sociales o porque como se van diseñando los países, hay relaciones más horizontales con la autoridad también y se le exige más. Entonces, creo que este nuevo conglomerado que surge como Frente Amplio, no es que venga a reemplazar al antiguo, porque yo creo que nada reemplaza nada, pero sí se posiciona de una manera distinta porque trae otra conversación. O sea, la conversación no es
crecimiento con igualdad, sino es quién crece cuando Chile crece y por qué no crecemos todos de la misma manera y cómo lo hacemos para que el crecimiento impacte a la gente de la misma manera. Entonces nos planteamos otras preguntas y tratamos de buscar respuestas. También, por ejemplo, cómo se estructuran las sociedades. Se estructuraron en Chile de manera muy patriarcal, ¿no? O sea, las mujeres tienen un rol asignado, o tenemos uno de los roles asignados es el cuidado, ¿no? Hoy día el cuidado siempre está en manos de la mujer. Entonces, nuestra pregunta a propósito de este conglomerado nuevo que surge, que a mí además como feminista me parecía muy interesante, era, bueno, necesitamos un sistema de cuidados porque la mujer no es la única cuidadora, es la sociedad la que cuida a los suyos, no la mujer individual, cada una en su casa. Entonces, eso significa una estructura de sociedad distinta, donde el poder se reparte de maneras distintas y el cuidado se reparte de maneras distintas. Entonces, esa es otra de las conversaciones que se agregaban, ¿no? Otra de las conversaciones también tenía que ver con cómo logramos crecimiento y desarrollo, pero sin impactar el medio ambiente. O sea, hoy día, efectivamente, con el tipo de desarrollo que tenemos, sobre todo países como Chile, que son países básicamente exportadores de recursos naturales, si no tenemos un buen manejo, no lo miramos de una manera mucho mejor, ¿no? Mucho más de acuerdo a lo que ya sabemos, que es el impacto climático que existe en el mundo, tenemos que, no vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos para un modelo de desarrollo distinto, que no impacte ni a la naturaleza ni a las comunidades de la manera que sí la están impactando hoy día, ¿no? Entonces, con todas esas preguntas, con toda esa posición distinta, creo que se van renovando los conglomerados, en este caso de izquierda. También hay una renovación de los de derecha, que son de la ultraderecha, ¿no? O sea, creo que la gran renovación de muchos de los partidos de centro derecha en el mundo es con una derecha muchísimo más dura, muchísimo más conservadora, donde su única temática es la seguridad, el odio a las personas que son distintas, el odio al migrante, en fin. Entonces, creo que ha habido una movilización de parte de los conglomerados tradicionales a conglomerados que hoy día se hacen preguntas distintas. Sí. Y en eso creo que tienes toda la razón. Y creo que por eso me interesó esto que se estaba creando, porque respondía mucho a la misma temática que tratábamos en los programas todos los días en política, ¿no? Y creo que eso es un poco, bueno, el camino que ha ido tomando Chile. Sí, justamente, y es algo muy interesante que justo lo comento, de que esta transformación que se ha vivido, bueno, como usted lo cuenta desde el punto de vista de Chile, también lo hemos vivido nosotros, porque justamente aquí en México, y creo que en Latinoamérica en general, creo que compartimos mucho esa derecha que estuvo muchísimo tiempo, y ahora sí que esas ideas tradicionalistas, patriarcales y demás, donde justamente el gobierno se centraba más como en justamente el crecimiento de, así que en poderío, en esto llamado también como en el soft power, que recibamos mucho de los grandes bloques regionales del extranjero, y que pues en general sí, creo que somos naciones en general en Latinoamérica precisamente que hemos compartido como ese materialismo histórico, y que sí, o sea, la verdad es que es un punto de vista muy interesante analizar de que cómo se ha estado transformando en años más recientes, y cómo el impacto que está teniendo justamente, que la izquierda se está transformando en una izquierda más abierta, más moderna, más enfocada como a cómo se está desarrollando la sociedad actualmente, y que la derecha se está volviendo todavía más extremista, más un contrapeso justamente a toda esta como libertad que se está generando del otro lado, sí, del otro bloque. Y sí, es un punto muy interesante, y pues sí, creo que sí, justamente creo que tanto usted como otros funcionarios yo creo que apoyan como estas ideas, estas ideologías. Creo que también es muy importante justo ese punto de vista, ¿no? La parte de transformación y de qué nos espera en una reconfiguración futura, y la que ya la estamos viviendo, pero a futuro a lo mejor sí esperemos que sean resultados positivos, ¿no? A nivel, pues sí, en América, a nivel mundial, sería lo esperado, ¿no? Pero sí es muy interesante. Y ya como pues una pequeña última pregunta, sería como, ¿qué esperaría? Bueno, más de mi parte, último plan de mi parte, o sea, ¿cómo esperaría que justamente esta transformación que estamos viviendo, que a lo mejor qué efectos podría tener si se mantiene justamente se mantiene estable y hay constancia, tanto para Chile, y a lo mejor usted que está representando justamente a Chile y que tiene la oportunidad también como de ver el panorama y la perspectiva mexicana, qué podría esperar a lo mejor que impacte tanto en Chile como aquí en México, y a lo mejor en la relación que existe entre nosotros, y pues que posiblemente siga existiendo durante mucho tiempo más? Sí. Creo que es una pregunta bien interesante, porque creo que vivimos tiempos igual complejos, en el sentido de que hoy día las sociedades esperan respuestas mucho más rápidas. Y creo que hay impactos que está provocando justamente lo que hablamos, la crisis climática, pero también situaciones que
pese a que uno siempre piensa que la historia como que va hacia adelante, la verdad es que uno va entendiendo cómo se van repitiendo ciclos y estamos de nuevo en guerras, por ejemplo, y uno diría, siglo XXI todavía en guerra es como muy impactante, ¿no? Pero está viviéndose en Europa una, en Medio Oriente otra. Entonces creo que aspectos que hoy día están impactando el mundo como nunca antes, como la movilidad humana, o sea, la migración por distintos motivos, va a seguir impactando mucho. Y eso genera una tensión en las sociedades, genera una tensión política, lo estamos viendo en Europa con el surgimiento de todos estos partidos que son ultra conservadores, con ideas de ultraderecha, donde focalizan su rivalidad con el otro, ¿no? Con el otro que no conozco, con el migrante, con la falta de seguridad, con que copan nuestras calles, copan nuestros trabajos. Y ese mismo discurso lo estamos viendo hoy día en América Latina a propósito de lo mismo, ¿no? México es bien curioso en ese sentido porque México, que ha tenido siempre una vocación de acogida, todavía mantiene en las encuestas una opinión todavía favorable a, no, si nosotros tenemos que recibir a las personas que llegan, o sea, y es impresionante porque el impacto de la migración en México es brutal, o sea, brutal. Entonces, y así, bueno, y así muchos países. Entonces, creo que hoy día los gobiernos tienen, ese es un aspecto, ¿no? Que los gobiernos hoy día están viviendo con tensiones sociales que es muy difícil enfrentar de un momento para otro porque se exigen respuestas rápidas, pero además son fenómenos muy rápidos. O sea, por lo menos en Chile, en los últimos 5 años se quintuplicó la cantidad de migrantes y hoy día tenemos una cantidad de migrantes venezolanos, por ejemplo, muy alta para un país que es tan pequeño. O sea, llegan aproximadamente a 600.000, 500.000, nosotros somos 20 millones. O sea, de un momento a otro se tensionó mucho la sociedad. Esa es una cosa. La otra cuestión que creo que es un desafío grande para los estados, y por eso hay que pensar en la ciudadanía, ¿no? Es que hoy día las corporaciones o los grandes conglomerados de empresas tienen más poder que un estado. Y eso es una cuestión que no habíamos, creo, vivido antes, ¿no? Hoy día tenemos, no sé, la otra vez escuchaba, me imagino que ustedes también, que Elon Musk tiene una cantidad enorme de satélites dando vuelta, más que incluso muchos estados. Entonces, ahí tú empiezas a ver, bueno, hay personas que tienen más poder que un estado, hay personas que tienen más plata que estados pequeños, o sea, entonces eso viene a balancear el tema del poder, el tema de las decisiones de maneras distintas. Yo que soy periodista me parece muy increíble como hoy día los grandes transadores de información y los grandes dueños de información son básicamente Meta, o sea, Facebook, Instagram, WhatsApp y Google. Y la información es poder. Entonces, ¿quién tiene tanto poder en el mundo? En la información, bueno, son conglomerados que son privados. Entonces, bueno, a todo esto se enfrentan los estados en general, entonces es mucho más difícil quizás hoy día avanzar en respuestas rápidas. Pero creo que finalmente, ¿por qué los conglomerados surgen? ¿Por qué surgen con estas preguntas? ¿Por qué tratan de responderlas? Porque lo que se busca son sociedades más felices. Yo no me metería en una cosa filosófica profunda, no, yo creo que es simple, la gente quiere vivir mejor, la gente quiere vivir más feliz y más tranquila. Y creo que la política, los gobernantes o nosotros que somos un conglomerado político siempre tienen que estar buscando dar respuesta a ese interrogante. ¿Cómo las familias se desarrollan mejor y son más felices? Creo que esa es la pregunta de fondo. Entonces, lo que se busca hacer es eso. Entonces, una de las cuestiones es, bueno, la gran riqueza que se ha ido concentrando, repartirla, poniéndole atajo a los que tienen más poder que un Estado, poniéndole atajo también a cuestiones que también son hoy día un gran desafío a propósito de estas grandes empresas, porque no son solo empresas legales, también está el crimen organizado. Entonces, creo que la respuesta a eso es, bueno, poner bordes, poner límites, establecer reglas claras, repartir la riqueza. O sea, hay ciertas respuestas que se tratan de dar, no es tan fácil, ¿no?, llegar a ellas, pero básicamente lo que nos tiene que mover como política es eso, que la gente viva mejor y más feliz, incluyendo a nosotros mismos. Necesidades del pueblo, ¿qué ideas trae usted que a lo mejor alguien no había propuesto antes? Llegar a ser embajadora, que no es algo que yo busqué ni pedí específicamente, sino que me tomó por sorpresa, pero más allá del trabajo en sí, como embajadora, lo primero era siempre tener un objetivo. Entonces, yo ahí hablé con el presidente cuando conversamos y le dije, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos hacer con México? O sea, parte importante es continuar el trabajo que se está haciendo, o sea, porque es de largo plazo, no son trabajos que duren una administración, ¿no? Todas las embajadas se llevan, si bien tienen intencionalidades distintas según embajador o embajadora,
porque el trabajo de embajador es un trabajo muy político. Sí tenemos una base de trabajo, una base de desarrollo que es más o menos la misma. Entonces, bueno, ahí conversamos con el presidente y lo interesante de venirse a un trabajo o al trabajo que sea, y en este caso como embajadora, es venirse con un objetivo. O sea, lo que queremos hacer, lo que necesito, me dijo el presidente que puse es, esta es nuestra misión. Entonces vengo con esa misión y es muy interesante el trabajo de embajador o embajadora porque tienes bastante libertad, ¿no? Si bien sabes tu misión, si bien sabes las cosas que hay que seguir desarrollando, muchas de las otras cosas, la manera de hacerla, la manera de relacionarse, el cómo desarrolla la embajada, depende del embajador o embajadora. Y a mí me gusta mucho, o sea, me encanta ser jefa. O sea, me gusta mucho estar al frente de proyectos. Me gusta mucho, nosotros hacemos proyección, hacemos, por ejemplo, eso lo impuse yo cuando llegué porque me parece que es más interesante así, pero nos juntamos toda la embajada, o sea, todos los funcionarios diplomáticos y hacemos una proyección del año, ¿no? En conjunto. O sea, si bien yo tengo los objetivos centrales, lo que hacemos es, pero en conjunto vemos cómo vamos a ir cumpliendo esos objetivos y qué cosas vamos a hacer durante el año. Hacemos una planificación estratégica, comenzando el año para Chile, que es febrero. Hacemos nuestra planificación estratégica todos los años y ahí participamos todos y todas. Y nos ponemos unas metas en el año y las vamos cumpliendo. Entonces, creo que lo primero para definir un trabajo es tener un objetivo claro. ¿A qué vengo? Eso yo lo tenía claro en la conversación que tuve con el presidente y la conversación que tuve con mi cancillería. Y ahí vengo y la empiezo a desarrollar. Creo que el traspaso de... Hay varias cosas que para mí son muy interesantes de haber en algún momento de mi vida dejado el periodismo y haber entrado a la política y después la política en distintos roles, ¿no? Una de las cosas que yo creo que, por lo menos Chile, tiene desarrollos muy profesionalizantes, ¿no? Entonces, como que tú eres periodista y se espera que como periodista hagas solo esto, no puedes hacer otra cosa. Entonces creo que en la vida todos hacemos muchas cosas, o sea, nos interesan muchas cuestiones, no solamente lo que estudiamos. Y por eso es que hay gente que estudia una cosa y termina trabajando en otra, ¿no? Y la busca. ¿Por qué? Porque quiere hacer otras cosas. Entonces creo que para mí fue muy interesante cómo a los 47 años mi vida cambió completamente y entré a otra dimensión cuando ya todo el mundo esperaba que uno siguiera el mismo camino, ¿no? Y que la vida te vaya demostrando y te vaya abriendo puertas diversas, creo que es interesante. Creo sí que el trabajo comunicacional es muy parecido al trabajo como embajadora, porque como periodista parte de mi rol era un poco leer la sociedad en la que estoy, ¿no? Y desde ahí uno hace preguntas, uno hace propuestas comunicacionales, uno hace propuestas de discusión, uno discute sobre lo que pasa, ¿no? En el caso de las embajadas, parte importante es, bueno, tú representas en este caso un territorio mexicano, yo represento a mi país, pero mi contraparte es la Cancillería. Yo mando informes sobre México a Chile permanentemente, de lo que nos puede interesar, pero no solamente en mi relación con Cancillería, acá en la Embajada nos relacionamos con la sociedad mexicana completa, tanto la Cancillería, que es nuestra contraparte primera, pero también con muchas organizaciones sociales, también con la academia, también con el mundo cultural, o sea, la idea es ir entrando como diplomática. La importancia que representa para usted el papel de la mujer, y no solo como dentro del hogar, no solo como tareas del hogar, sino de manera general, o sea, que realmente es importante en la sociedad. Y yo sé que para usted es muy importante promover el hecho del liderazgo que tiene la mujer, y me gustaría saber qué tan grande es el choque cultural que usted ha observado entre ambos países en ese aspecto del papel que juega la mujer en la vida diaria. A ver, creo que todos los países de Latinoamérica, y la verdad es que conociendo otros países del mundo, la mayoría de los países del mundo se enfrentan como a este mismo dilema. O sea, el cambio cultural de nosotras participar crecientemente en la sociedad en todos los temas es efectivamente un cambio cultural grande. Creo que los dos países son machistas. Yo creo que me he encontrado con un machismo quizás un poquito más como anticuado acá en México, más que en Chile, pero los dos países siguen siendo como países muy latinos, muy buenos para establecer roles. Las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer esto, de las mujeres se espera que se vistan, que luzcan de una cierta manera, y los hombres de otra, en fin, muy en ese sentido. Pero creo que los dos países han ido avanzando en muchas cosas muy bien de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho en México ver cómo avanza la ley de cuotas, cómo ya tienen
un proyecto de sistema de cuidados en el Congreso, cómo buscan hacer frente a la violencia contra la mujer de maneras distintas. Nosotros vamos más lento, recién presentaron una ley de sistema de cuidados. En temas de paridad, todavía no tenemos paridad total en los espacios de poder. Era una idea, pero no fructiferó. Lo que tenemos son cuotas. Pero por otro lado, la sociedad chilena creo que va un poquito más adelante que la sociedad mexicana en ese sentido. Nosotros tuvimos grandes movimientos feministas que son muy políticos y que hoy día conforman una parte importante de la sociedad. No imaginé que en ciertos aspectos hubiera más avance de un lado que el otro, y sobre todo que desafortunadamente nuestro país se catalogue todavía con cierto grado de machismo, ¿no? Y que se vea bastante marcado, porque si bien a nivel mundial la lucha de las mujeres creo que actualmente es bastante representativa, y también ha sido muy contradictoria, ¿no? Porque no siempre se tiene la idea del feminismo, del objetivo principal que tiene el feminismo. Entonces creo que también eso, al menos hablando por México, no nos ha hecho pues avanzar en ese aspecto, no hemos podido erradicar ese machismo, y también es algo que nos limita para poder avanzar como sociedad. Sí, es cierto. Yo diría que es, digamos, lo más difícil y puntos a considerar de pues esta, digamos, cooperación entre ambos países. ¿Usted cómo lo ve desde su perspectiva fuera de México, dentro de México, ya que pues está viendo todos estos cambios desde la nueva presidencia, todos estos estigmas, todas estas diferencias que tienen, desde pues que Chile ya va avanzando un poquito más y México apenas como que todavía va empezando? ¿Usted qué diría que son estos retos? ¿Cuál sería, digamos, proyectos a futuro, y cómo esto beneficiaría o afectaría la cooperación entre ambos países? Chile y México han tenido muy buenas relaciones desde siempre. O sea, independiente del color político de cada uno de los presidentes o presidentas, siempre han tenido muy buena relación. Y la relación está basada en varias cosas, creo, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás, hubo presencia importante de chilenos acá que generaron algo como un cariño, ¿no? Gabriela Mistral, que vino primero a ayudar a desarrollar la gran reforma de educación mexicana, el mismo Pablo Neruda, que son nuestros dos premios Nobel, vivió en México. De hecho, los dos desempeñaron roles diplomáticos. Para el exilio chileno en dictadura del año 73, una parte importante del exilio chileno vino a México, y México además se caracterizó por algo bien interesante. El exilio chileno se fue a varios países principalmente. Uno de ellos fue México, y en México, a diferencia de otros países, les respetaron la cátedra, por ejemplo, a los que eran profesores universitarios y profesoras. Y eso significó que ellos pudieron desarrollar investigación junto con mexicanos, junto con argentinos que venían del exilio también, algo de brasileño, por el idioma menos, pero se generó una comunidad latinoamericana pensante e intelectual en México muy importante. Y por eso hoy día México tiene grandes centros universitarios, grandes centros de pensamiento humanistas y científicos también. O sea, creo que hubo una Latinoamérica ilustrada que se dio cita en México, y eso es muy importante. Parte de eso que describo, ha unido a Chile con México para siempre, ¿no? Hay un nexo de cariño, de agradecimiento muy, muy grande. Y esto no solamente a un nivel más emocional, que también, y que yo creo que es muy importante para la relación entre los países, sino también en cuestiones concretas. De hecho, nosotros, entre Chile y México, tenemos un acuerdo de asociación estratégica que es de los más robustos que tenemos con otro país, que tiene un pie en lo político, tiene un pie en la cooperación, tiene un pie en lo cultural, tiene un pie en lo social, que se va desarrollando. De hecho, ahora tenemos la canciller Bárcena va a Chile, y vamos a tener una reunión de los cancilleres para ir siempre revisando y agregando cuestiones a este acuerdo de asociación estratégica que tenemos. Uno de los aspectos del acuerdo que a mí me parece que es espectacular es que tenemos un fondo común, el más grande que tenemos con otro país, un fondo que se llama Fondo Chile-México, y cada país pone $1 millón, son $2 millones en total al año, para desarrollar proyectos institucionales conjuntos. O sea, tiene que ser institucionalidad mexicana, institucionalidad chilena, o sea, parte del Estado, y que se favorezca algo que para los dos países. Ese fondo funciona como una joya, o sea, realmente espectacular. Se han hecho investigaciones súper buenas para enfrentar plagas que tenemos más o menos en agricultura parecida, para enfrentar fenómenos sismológicos, a propósito que los dos países terremotean. Hoy día hay varios proyectos por el agua, por el uso del agua. Nosotros en Chile vamos bien avanzados en eso porque tenemos sequía desde antes que ustedes,
Entonces estamos compartiendo mucho conocimiento. Hoy día estamos compartiendo conocimientos muy interesantes de cómo la región, específicamente los países que tienen laboratorios más adelantados y del mayor grado de seguridad, podemos ir nosotros surtiéndonos a nosotros mismos de lo que se necesite si es que hay otra pandemia y no depender de Europa o de Asia. O sea, el fondo va a hacer cosas realmente buenas que quedan para los países realmente interesantes que impactan no solamente en Chile y México, sino en la región completa. Entonces, voy a esos ejemplos porque hoy día hay esta fortaleza de la relación, no solamente emocional, sino que es práctica y concreta. O sea, tenemos un acuerdo que hace que, independiente que cambie el presidente, cambie la presidenta, cambien, esto continúa porque es un acuerdo de Estado. Y ahora, creo que hay desafíos para las relaciones, y no es un desafío solo de México con Chile, pero por supuesto que sí, porque tenemos este grado de comunión, ¿no? Pero creo que uno de los grandes desafíos es entender, y lo digo más, sobre todo más para Chile, porque nosotros, a diferencia de México, estamos en una posición geopolítica muy distinta. Nosotros, yo siempre digo, estamos al principio del mundo, no al final, pero estamos muy lejos y muy aislados. Creo que uno de los grandes desafíos hoy día, y esto para las relaciones internacionales, para el multilateralismo, es entender que para todo lo que nos afecta fuertemente o lo que está afectando a las poblaciones fuertemente, no podemos tener respuestas individuales, tenemos que tener respuestas regionales o globales. O sea, cambio climático, da lo mismo si yo pongo una ley, si Argentina no, digamos, estamos al lado, no compartimos fronteras, miles de kilómetros de frontera. Lo mismo en el caso del crimen organizado, lo mismo para la migración, lo mismo, y creo que no todos los países tienen ese convencimiento. Lamentablemente, América Latina no tiene un mecanismo de unidad común y fuerte, como lo tiene la Unión Europea, como lo tiene ASEAN, por ejemplo. En el sudeste asiático nosotros hemos creado muchos mecanismos. La CELAC, que es lo que más nos une, la verdad es que todavía no está lo suficientemente fuerte como para que en la CELAC se discuta el mecanismo migratorio y que todos los países lo puedan acoger, por ejemplo, que sería la única forma de enfrentar este tema, que es un tema muy, muy grande, y así sucesivamente. Entonces creo que para mí esas son las fortalezas y las debilidades hoy día. La gran fortaleza que tenemos en la relación con México es una relación muy, muy fuerte que se ha ido desarrollando por años, que tiene estas dos escalas, emocional y algo concreto. Y el gran desafío, creo que no solo para Chile y México, es cómo enfrentar en común, cómo hacer colectivas decisiones para enfrentar lo que nos afecta y no individuales, porque además es la única manera de enfrentarla. Sí, me parece muy bien el hecho de que, bueno, tomando el punto que mencionó que Chile cuando sucede alguna cosa, ya sea social, económica, política, lo toman como si fuera suyo. O sea, lo manejan, creo que eso les da una ventaja. ¿Por qué? Porque se involucran tanto, le dan esa gran importancia a su país y eso hace que les permita avanzar más. Entonces, creo que esta cooperación con estos dos países, tanto México tiene, digamos, ventajas geográficas, digamos, en localidad, y Chile obviamente tanto en avances, en estudios, y sobre todo este fondo que usted mencionó, creo que Chile obviamente tiene muchísima razón en que nos puede servir tanto para estudios, tanto para investigaciones, y sobre todo con los problemas que igual ya se mencionaron, sobre todo el cambio climático. Creo que eso es como que el principal en este momento. En el medio ambiente, y creo que debemos partir desde ahí. Siento, bueno, desde mi punto de vista, creo que ese sería el primer objetivo como para ese fondo, invertirlo, y desde ahorita, como ya lo mencionó, hay muchos cambios, la sociedad quiere que se hagan muy rápido, la sociedad quiere soluciones muy rápidas, entonces sí pienso que se tiene que avanzar, y creo que hasta ahorita llevan una buena relación. Agradecemos mucho su tiempo, la verdad es que sabemos que es muy, o sea, el tiempo es muy valioso para usted, para una persona muy ocupada como usted, y de igual manera pues nos agradecemos mucho como el conocimiento, la retroalimentación y sobre todo como esa perspectiva o ese punto de vista que nos puede dar justamente una persona que, como le comenté anteriormente, pues es un vínculo de dos naciones que son muy representativas a nivel de Latinoamérica, y creo que en el continente americano en general jugamos un papel importante, justamente como lo comentan en cuestiones de proyectos, de acuerdos, este acuerdo que tenemos comercialmente, y también que hay otros proyectos educativos y que buscan justamente, ¿no?, el desarrollo constante, como dijo, no solo en un periodo, sino permanentemente. Y de igual forma, pues es muy interesante siempre escuchar como esa cátedra o esa enseñanza, justamente de alguien que viene de varias áreas de interés, justamente son pilares como los medios de comunicación, la política, y ahora haciendo un vínculo entre dos naciones, pues justamente creo que es muy interesante y agradecemos muchísimo tiempo, y es un placer y es un honor que pues de todos nosotros pues haber estado y compartir esa entrevista con usted, y le agradecemos muchísimo por el tiempo.
y por la No, atención. Gracias a Muchas ustedes, gracias. estuvo muy entretenido. Así que, y que les vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.